¿Qué tal, amigos de Cuatro Vientos? Qué gusto, queridísimas audiencias de nuestro portal en internet desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este día viernes 2 de julio del año 2021, 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos arrancando nuestras transmisiones en vivo y pues la recomendación, acuérdense, es que si les gusta nuestro programa, denle un like y compártanlo. Nos van a ayudar muchísimo para hacer de Cuatro Vientos todavía una alternativa de periodismo libre e independiente con total autonomía y respeto a las libertades, aquí desde la ciudad de Ensenada, como les decíamos. Y el día de hoy, viernes, amigos y amigas, tenemos un súper programa. Por favor, no se lo vayan a perder porque tenemos a un invitado de lujo y también a una colaboradora muy estimada, muy querida acá en Cuatro Vientos. Muchísimas gracias, Marta Elvia, por estar con nosotros. Te mandamos un saludo a Mexicali. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos afectuosos. Y también le damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado en comunicación. Fíjate qué interesante, en ciencias de la comunicación y maestro en ciencias políticas por nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Él, pues, es un político de izquierda con amplia trayectoria, amigos y amigas. Su currículum abreviado es muy grande. Olga me va a ayudar a proporcionárselos también. Pero hay que recordar que él ha sido 3 veces diputado federal, siempre en la izquierda, miembro del Partido Popular Socialista, que bueno, ahora está reverdeciendo sus laureles. Está de nueva cuenta él como primer secretario de la segunda versión del Partido Popular del Partido Socialista de México, que está haciendo en este momento, pues, en busca de su registro. Bienvenido, maestro, también muchísimas gracias. ¿Está usted en México? En la Ciudad de México, a sus órdenes, sí. Un abrazo hasta México. Bienvenido, maestro. Así es, muy amable. Olga. Bien, pues hemos invitado al maestro Amezcua Dromundo por una propuesta también que nos hizo la maestra, la abogada y colaboradora nuestra, Marta Elvia García, porque estamos buscando los temas fundamentales por los cuales los mexicanos debiéramos entender con claridad por qué es necesario que los expresidentes sean sometidos a juicio. Usted sabe que el próximo 1 de agosto se va a llevar a cabo una consulta ciudadana precisamente para determinar si queremos o no que sean sometidos a un proceso judicial, que se investiguen, ¿verdad?, los actos que cometieron en el pasado y las repercusiones que tuvieron para el país y los daños infligidos a las posibles víctimas. Y dijimos, bueno, pues uno de los temas fundamentales es la política energética aplicada en los últimos años, que causó perjuicios en muchos ámbitos de la economía, de las políticas sociales, que nos limitó y que hizo que se incrementara la corrupción. Pero para que hable de esto es que hemos invitado al maestro Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Él es un estudioso de la historia, de la filosofía marxista, de la economía política. Es coordinador de investigación del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, que depende de la Secretaría de la Educación Pública, y actualmente es miembro de honor de esa institución. Coordina además la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México y del Instituto Vicente Lombardo Toledano. ¿En qué? En esas áreas, en investigaciones científicas, filosóficas, económicas, políticas, históricas y sociales. Y también es autor de una gran cantidad de libros, artículos, ensayos publicados en México y en otros países, como por ejemplo, El marxismo lombardista, vigencia y aportes a la transformación revolucionaria, la actual etapa de la revolución socialista y los desafíos del siglo XXI para Cuba y América Latina, Marx y la transitoriedad del capitalismo, Fidel, las reformas económicas y la edificación del socialismo en Cuba, entre otras obras más. Cuauhtémoc Amezcua fue de los primeros diputados de aquel grupo, el primer grupo parlamentario de la izquierda que tuvo nuestro país,
un grupo histórico, maestro, con grandes personalidades de la izquierda mexicana en la legislatura de 1979 a 1982. Esa fue la primera vez que fue diputado. Después estuvo en la legislatura del 85 al 88 y en la más reciente de 1991 a 1994, siendo coordinador entonces de los diputados del Partido Popular Socialista y miembro de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Así es que tiene una muy amplia experiencia legislativa y nos podrá decir también, por lo tanto, lo que significó que en esta reforma energética apoyada por los partidos políticos en el Pacto por México que cobijaron a Peña Nieto, el hecho de que pues hayan sacado esta reforma energética pues a punta de billetazo, ¿verdad? También según las denuncias que hemos conocido. Bienvenido a Cuatro Vientos, Martita, y bienvenido, maestro Amezcua. Qué gusto que esté con nosotros y pues empezamos por donde usted guste sobre lo que ha sido la política energética en nuestro país y en especial este periodo que conocemos como neoliberal, donde inicia todo el proceso de privatización o se profundiza el proceso de privatización de Pemex, hasta llegar al momento en que el expresidente Peña Nieto dice, ha muerto la gallina de los huevos de oro. Y la situación actual. Adelante, maestro. Gracias, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes y con su público. Sé de ustedes que son periodistas muy prestigiados y de su programa también tengo yo información previa que me hace reconocer mucho el trabajo de ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Y Gracias. yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre una serie de conceptos vinculados entre sí, que serían el concepto soberanía, el concepto democracia, el concepto poder popular, el concepto autodeterminación, el concepto independencia, el concepto desarrollo y el concepto bienestar, que tienen que ver con estos dos grandes temas, el de la consulta sobre la procedencia de enjuiciar a los expresidentes neoliberales y con el tema de la soberanía energética, tal y como ustedes me lo plantean. Entonces, si no hay inconveniente, empiezo por el concepto soberanía. El concepto soberanía, la academia, la RAE, la Real Academia Española. La Real Academia Española lo define como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Es una buena definición. Es una buena definición porque empata con la realidad en cuanto ejemplo podamos buscar. Por ejemplo, en el caso de nuestra historia, la Nueva España no era un Estado todavía como tal, carecía totalmente de soberanía, porque aquí no se tomaba ninguna decisión de ningún orden político, económico ni social. Todo se decidía en la metrópoli española, que gobernaba directamente la corona española y tenía solo a sus representantes aquí, los virreyes o temporalmente los oidores en alguna etapa, en fin. Por eso cuando un pueblo, como muchos todavía hoy en todos los momentos de la historia, cuando un pueblo se organiza y rechaza la invasión de tropas extranjeras o de otras formas de intromisión, porque no siempre la intromisión es por la vía armada, a veces es por la vía política, a veces es por la vía económica.
Pero cuando un pueblo se organiza y rechaza la intromisión extranjera, ejerce y defiende al mismo tiempo su soberanía y su independencia, es decir, su derecho a autodeterminarse, a no ser sojuzgado o esclavizado. Adicionalmente, el concepto soberanía tiene que ver con el tema o con el concepto democracia, porque la democracia, el mismo diccionario de la RAE lo define como sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Este último caso es el de las democracias representativas que hoy predominan en el mundo. Pero es una buena definición también, puesto que indica que el titular del poder político supremo, o sea, la soberanía, es el pueblo en cualquier caso, en todos los casos, y así lo dice la Constitución de México, desde luego. El poder supremo radica en el pueblo. Y también dice la Constitución de México, y este lo ejerce a través de sus representantes, y ya luego explica cuáles son estos representantes. Por lo demás, el concepto soberanía se vincula también con el concepto desarrollo de las fuerzas productivas de un pueblo, desarrollo de la capacidad de un pueblo para producir cada vez más y mejores satisfactores para sus propias necesidades, para su bienestar material y para su bienestar inmaterial, porque no todos los satisfactores que produce una sociedad son materiales. Sí produce comida, sustento, vivienda, ropa, en fin, pero también produce cultura, también Ahora, produce ciencia, arte. películas, arte, y todo eso es producción. También es producción para satisfacción inmaterial o espiritual, como también se le suele llamar. Entonces, están vinculados todos estos temas y ahora quisiera yo referirme al hecho de que entre un país o una sociedad o un régimen que carece de soberanía por completo, como el ejemplo que ponía de la Nueva España, y uno que posea la soberanía plena, que pueda decidirlo todo por sí mismo, sin intromisiones de fuerzas ajenas a la vida nacional, hay toda una muy amplia zona intermedia de sociedades que no están ni en uno ni en otro extremo. En nuestra época, la mayor parte de pueblos del mundo están en esta zona intermedia, y todos los de América Latina, quizá con la única excepción de Cuba, todos los demás de América Latina estamos en esa zona intermedia. Ya no somos colonias políticas de ninguna entidad extranjera, salvo Guyana y alguna cosa por ahí muy pequeña que queda en nuestra región, pero tampoco somos países plenamente soberanos. No ¿Ubica todos. también así a Bolivia, maestro? ¿La Bolivia de Evo Morales? La Bolivia de Evo Morales está igual que nosotros en una lucha por recobrar, por obtener, por ejercer su plena soberanía. Y igual que nosotros, empieza a tenerla de nueva cuenta políticamente, pero todavía acaba de sufrir un golpe de Estado patrocinado por el extranjero, por el exterior. La intromisión de Estados Unidos fue visible, del embajador de Estados Unidos, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a través de ese señor nefasto Luis Almagro, chileno. Entonces todavía está muy presente la fuerza extranjera
y hay una lucha denodada, intensa, del pueblo boliviano por tratar de recobrar su soberanía plena, pero no la ha recobrado. La mayor parte de su economía, igual que en nuestro caso, está en manos extranjeras, y mientras el poder político o el poder económico o ambos de una sociedad esté en manos extranjeras, no tiene soberanía plena. Son instancias de fuera las que toman muchas decisiones. Por ejemplo, si las principales fuentes de riqueza de un país, sus minas o sus energéticos o instrumentos muy necesarios para las formas modernas del desarrollo, están en propiedad de entes extranjeros, sean gobiernos o sean monopolios, grandes monopolios, cárteles, grandes empresas transnacionales, pues estas toman las decisiones. Si invierten, si no invierten, si desarrollan, si no desarrollan, si quiebran. Hay empresas que compran a otras de otro estado y las quiebran, las llevan a la ruina, las destruyen, y desde el exterior surten, prefieren hacer eso después de haber comprado las empresas que manejaban X fuente fundamental de un pueblo. Entonces, en este estado estamos en América Latina prácticamente todos, Venezuela, Bolivia, Argentina, México, con gobiernos que luchan al lado de sus pueblos por avanzar hacia liberarse, y otros con gobiernos impuestos por el exterior que les sirven totalmente a esas fuerzas del exterior. Y ahí esto nos lleva mucho al tema concreto de los gobiernos neoliberales. En México, desde 1917, con la Constitución del 17, tuvimos una sucesión de gobiernos que curiosamente muchos de los gobernantes principales fueron acusados de comunistas, como ahora se hace contra López Obrador, o contra Alberto Fernández en Argentina, o contra Lula en Brasil, o contra Evo en Bolivia, sin que necesariamente lo sean, pero que luchan al lado de sus pueblos por recobrar la soberanía, la independencia, y eso como reminiscencia de la etapa de la Guerra Fría, pues acostumbran llamarles, calificarles comunistas, aunque no lo sean, aunque no tengan ninguna militancia de ese tipo, ninguna formación académica de ese tipo, de tipo marxista, ni mucho menos. Pero el solo hecho de estar enfrentando a fuerzas imperialistas hace que, repito, como una reminiscencia de la época de la Guerra Fría, pues les endilguen la etiqueta de comunistas. En México tuvimos muchos gobiernos de ese carácter, el de Cárdenas, el más connotado, pero no fue el único, hubo muchos que nacionalizaban, esa era la piedra de toque de la lucha antiimperialista, está en el comportamiento económico de los gobiernos. Porque, bueno, yo sí soy marxista, yo sí estudio el marxismo, yo sí hago mis análisis conforme a las concepciones marxistas, porque me parece que el marxismo es la mejor herramienta que hemos inventado el Homo sapiens hasta hoy, que hemos descubierto, con que nos hemos topado el sapiens, para analizar lo que somos, lo que queremos ser, el mundo, el universo, la sociedad, etc. Y entonces, de acuerdo con esta
manera de analizar la realidad, la parte económica es lo fundamental, porque según Marx, la estructura de la sociedad radica en la economía y las demás áreas, el derecho, la ciencia, el arte, la política, se tradujo el término como superestructuras, pero el prefijo super en español hace la idea de algo muy poderoso por encima. Y la traducción correcta debió haber sido desde el principio sobreestructuras, es decir, lo que va encima, como en una construcción arquitectónica. La estructura pues es el cimiento y es el conjunto de viguetas de acero que cargan al edificio. Y la sobreestructura pues son las paredes de división, son los decorados, son los terminados, que cuentan mucho, pero no es lo que carga, no es lo que soporta a toda una sociedad. Por eso Marx, que por otro lado muchos lo acusan indebidamente de determinista, dicen para Marx la economía lo es todo. No, jamás dijo que lo fuera todo, simplemente dijo es la estructura. Todo lo demás son sobreestructuras, pero son muy importantes. Y todo interactúa con todo. Todas las superestructuras o sobreestructuras interactúan con la base económica, con la estructura económica y viceversa. Pero siempre pesa más, cuenta más, influye más lo que se hace en la base, en la estructura, en la economía. Entonces, gobiernos que nacionalizan fuentes fundamentales de la riqueza recobran grandes porciones de soberanía para el país. Gobiernos que entregan grandes porciones de la estructura económica a fuerzas externas entregan a su vez grandes porciones de soberanía nacional al exterior. Por eso, a veces gobernantes a los que se pueda criticar por su posición frente a alguno de los aspectos sobreestructurales, que valga la pena criticarlos, que no lo hayan hecho del todo bien. Sin embargo, si nacionalizaban en lo esencial, pues fueron patriotas, fueron nacionalistas, fueron antiimperialistas. A la hora de hacer el balance entre aciertos y errores, debe pesar mucho más lo que hayan hecho en la esfera de la economía que lo que hayan hecho en otras esferas. A veces hay algunos que cubren muy bien muchas o casi todas, o a lo mejor hasta todas las esferas de la sociedad, qué bueno. Pero siempre es muy difícil que se pueda cualquier tipo de gobierno alcanzar a brillar en todo. Y bueno, si brilla en la economía o si lo hace bien en la economía, está, como ya dije, recuperando soberanía para esta sociedad, para este Estado, para esta nación. Entonces, vuelvo a la afirmación desde 1917, en que nos damos una constitución en la que se dice que los bienes del suelo y el subsuelo, de la atmósfera y de la estratosfera, son propiedad de la nación, propiedad originaria de la nación, y que ésta podrá darles en cualquier momento las modalidades que dicte el interés público, pues fuimos un país sumamente avanzado para aquel momento histórico en el mundo en materia de recobrar soberanía, de recobrar independencia a nivel de mandato constitucional, superestructura jurídica, sobreestructura, pero muy importante desde el punto de vista jurídico. La Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, la ley fundamental. Y luego vino la lucha por ir convirtiendo en realidad lo que ya estaba plasmado ahí como un mandato jurídico.
cuando Cárdenas nacionaliza la industria petrolera, la riqueza petrolera de nuestro país, pues recobra para México una porción inmensa de nuestra soberanía, porque a partir de la primera revolución industrial, que es propiamente la única en su esencia revolución industrial que hemos tenido, tanto los hidrocarburos como la energía eléctrica han sido consideradas base para la posibilidad de industrializar una sociedad y por lo tanto como punta de la madeja para el desarrollo económico. México tuvo otro gran jalón histórico con el presidente López Mateos, que es el que nacionaliza la industria eléctrica. Son probablemente las dos mayores, más importantes nacionalizaciones que se hayan hecho en nuestro país. Y también las que más resistieron al proceso privatizador. Llegamos por esta vía de las nacionalizaciones a tener 1.155 empresas en manos del Estado, algunas de ellas sin importancia, menores, que no cuentan en realidad para el aspecto de desarrollo de las fuerzas productivas, pero la mayor parte sí de muy elevada importancia. Y todas estas, a partir de Miguel de la Madrid Hurtado, pero sobre todo a partir de Carlos Salinas de Gortari, que fue el gran privatizador, el gran reformador o contrarreformador de la Constitución para destruir los avances fundamentales que el pueblo había plasmado ya en nuestra Carta Magna, y de ahí en adelante, Zedillo, Fox, Calderón y Peña se dedican a desmantelar toda aquella riqueza que ya era propiedad del pueblo mexicano, que ya eran bienes en manos del pueblo, administrados por el Estado, economía paraestatal o economía, hay muchos nombres que se le dan. Economía mixta. Sí, economía mixta, porque se sigue reconociendo la importancia de la propiedad privada para esta etapa del desarrollo y se sigue aceptando y protegiendo la propiedad privada, pero no en ramas fundamentales para el desarrollo, en palancas fundamentales para el desarrollo, que no se pueden entregar a capital privado y menos extranjero. No se pueden entregar a capital privado porque una vez que están en el mercado, en la propiedad privada, pues hay libertad de vender y comprar esos bienes, y en cualquier momento un privado mexicano las vende a un privado monopólico transnacional, y pues ya salieron del dominio de la nación. Por eso están en manos del Estado, no en manos privadas en ningún caso. Todo esto de la vía de las nacionalizaciones no contó para las primeras grandes potencias que desarrollaron sus fuerzas productivas y que pasaron a ser en otra etapa, en la etapa actual, en la etapa que viene desde fines del siglo XIX, todo el XX, la etapa del imperialismo. Esos grandes países como Estados Unidos, como Alemania, como Gran Bretaña, como Francia, esos no necesitaron tener en propiedad estatal las palancas fundamentales de la economía, porque en aquella época la burguesía privada pudo desarrollar de esos países, no había competencia externa, cada uno por sí solo empezó a desarrollar sus propias fuerzas productivas, hasta que llegó al momento en que desbordaron sus fronteras. Ya había crecido su capacidad, su fuerza económica tanto
que saturaron sus mercados interiores, empezaron a exportar ya no solo mercancías, sino a exportar capitales y empezaron, por tanto, a instalarse en otros países. A eso es a lo que Lenin le llamó la etapa imperialista del capitalismo, la fase superior, decía. Superior, que también es una traducción no muy feliz, porque igual ahí superior, y por la misma razón de la estructura y la superestructura, por el super que le mete mucho ruido. En español super habla de algo mucho más poderoso. Y en este caso, en el caso del capitalismo imperialista, sí lo es porque son economías muy poderosas, pero ya como modo de producción ya no lo es, ya es el modo final. Para Lenin, Lenin lo explica así: el capitalismo entra a su etapa de decrepitud, a su etapa de senilidad, de vejez, al entrar al imperialismo. ¿Por qué? Pues porque deja de ser una fuerza que impulsa el desarrollo de los pueblos hacia adelante. Fue avanzado en su tiempo cuando enfrentó al régimen feudal, al modo de producción feudal, que era mucho más atrasado, más rezagado, menos benéfico para los humanos. Fue muy progresista el modo capitalista, no siempre ha sido algo abominable. Pero en nuestra época ya es algo abominable, ya es un régimen que no beneficia, que perjudica, que no ayuda, que explota a los nacionales en materia de clases sociales, porque los obreros ingleses no tienen igualdad económica con los burgueses ingleses, ni los obreros alemanes con los burgueses alemanes, ni los burgueses estadounidenses con los obreros estadounidenses. Pero sin embargo, allá la clase trabajadora tiene salarios y beneficios mucho más altos que la que tiene la clase trabajadora de los países dependientes como México. Entre México y Estados Unidos es muy fácil comparar porque son exactamente economías muy asimétricas. Una economía capitalista altamente desarrollada en etapa de imperialismo y una economía subordinada, dependiente, que no puede desarrollarse porque la otra se lo impide, porque se ha apoderado de las palancas principales de su desarrollo y no lo deja desarrollarse porque le conviene seguirlo explotando. Acá lo que gana un trabajador de esas empresas que tienen plantas allá y plantas acá, por ejemplo en la industria automotriz, por hacer exactamente lo mismo, gana entre 10 y 15 veces menos aquí que allá. Esa enorme asimetría refleja la enorme diferencia de desarrollo de las fuerzas productivas entre uno y otro. El país imperialista, el que exporta, no solo sus clases sociales dominantes, no solo se quedan con una parte de la plusvalía, del plusproducto, del trabajo que desarrolla su clase trabajadora nacional, sino también la clase trabajadora externa, la de México, la de Argentina, la de Brasil, la de todas partes donde ellos han instalado sus inversiones. Ellos se llevan tajadas por vía de exportación de utilidades, por vía de precios injustos, inequitativos en materias primas que producimos nosotros y que ellos necesitan, y en productos industrializados que no nos dejan producir porque se apoderaron de nuestras palancas, que producen ellos y ellos nos venden, en fin, por una serie de ramas. Por todo esto, nosotros necesitamos desarrollar nuestra economía, no podemos ser plenamente soberanos, plenamente independientes. Por todo esto necesitamos recuperar todas las ramas fundamentales de la economía
y repito, entre ellas las energéticas en primerísimo lugar. Decía yo hace rato, son las que más resistieron, porque ya teníamos nacionalizadas las minas, ya no las tenemos, ahora es una enorme tragedia. Los neoliberales entregaron el territorio nacional, en su mayor parte, 2/3 partes del territorio nacional está en manos de empresas canadienses, japonesas y de otros países para la posible explotación de minas. Y eso genera muchas tragedias porque ahora la explotación en esta época de las minas se hace a cielo abierto. Son esos inmensos socavones, esos sí son gigantescos socavones de kilómetros de diámetro, de enorme profundidad, que destruyen todo lo que está arriba. Destruyen el suelo para cultivo, destruyen poblaciones enteras. El uso del agua en abundancia, maestro, El uso del agua. Que le agregan cianuro para poder apartar el metal. Y eso envenena los suelos por mucho tiempo, cuesta mucho, se lleva mucho tiempo de lavado para recuperar suelos que han sido envenenados. Teníamos las minas, teníamos la comunicación aérea, la comunicación satelital, teníamos los ferrocarriles, en fin, teníamos ya prácticamente todas las palancas de la economía en nuestras manos. Íbamos en un camino que nos podría haber convertido en una economía bastante desarrollada en poco tiempo, pero nos cayó la peste neoliberal en el 82 y todo eso lo fueron derrumbando. Y junto con todo eso también muchas superestructuras. La distribución de la riqueza se fue volviendo cada vez más inequitativa, el salario fue perdiendo su capacidad de compra. El presidente López Obrador, entre las cosas que él suele comentar con mucha frecuencia, comenta esto del salario mínimo, que hace 50 años el salario mínimo alcanzaba, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, así lo explica el presidente, y al término del gobierno de Peña servía para comprar 6 kilos de tortilla. Imagínense cómo se redistribuyó la riqueza y surgieron esas enormes fortunas como la de Carlos Slim, Germán Larrea, y todos estos 12, 15 multimillonarios, Salinas Pliego, todos estos que entran en ese listado que cada año publica la revista Forbes, una revista de economía, de negocios, de fama mundial, que publica el listado de los súper ricos de todo el mundo. Solo entran a ese listado de la revista Forbes quienes ostenten, quienes posean una fortuna mayor a $1,000 millones. Quien no llega a $1,000 millones es un pobre diablo que no quiere entrar ahí. Entonces, nosotros en México, todavía hasta antes de Miguel de la Madrid, no teníamos ningún mexicano que mereciera el alto honor de estar en ese listado, pero sí teníamos un salario mínimo que alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. En cambio, ahora tenemos 12, 15, por ahí, a veces uno más, a veces 2, 3 menos, porque eso fluctúa, pero en la revista Forbes, pero ya solo el salario mínimo solo compra 6 kilos de tortilla. Eso explica el enorme drama en lo económico, en lo que vive cada mexicano, en lo que vive el mexicano de a pie, en lo que vivimos todos los que vivimos de un salario para sobrevivir ahora, después de estos 36 años que nos prometieron que iban a ser de grandes beneficios y que resultaron pues
al revés de grandes perjuicios para la gran mayoría de los mexicanos. Con el presidente López Obrador se ha empezado a desandar ese camino, pero nos va a tomar mucho tiempo. No alcanza un sexenio. Él es muy optimista cuando dice que él va a dejar ya todo muy consolidado, que su gobierno es el de la cuarta transformación. En eso discrepamos. Nosotros decimos, no, la cuarta transformación, simplemente la recuperación de lo que teníamos antes, pues nos va a llevar, si no 36 años que se tardaron en llevarnos hacia abajo hasta donde ahora estamos, a lo mejor logramos levantar todo mucho más rápido, pero aún así nos llevará muchos años, varios sexenios. Y luego avanzar de ahí hacia lo que necesitamos para ser una economía próspera que satisfaga con buenos niveles de bienestar a toda la población mexicana, pues todavía nos va a faltar bastante más. Nosotros decimos, este es el gobierno con el que iniciamos la cuarta transformación y ahora tenemos la obligación de cuidarlo porque ya sabemos que hay marcha para atrás, maestro. Si se pierde el proyecto, el proceso es peor. Es como el rebote en las dietas. Exactamente, muy feliz su comparación, Olga. Muy feliz, la celebro mucho. Es una comparación muy práctica y muy justa. Y ya hemos visto acá en los gobiernos que en otros países latinoamericanos que también lograron echar a sus gobiernos neoliberales, vino un golpe contrario y en efecto produjo eso que usted bien ha ejemplificado. Llegaron gobiernos semifascistas como el de Bolsonaro en Chile o el de esta señora Áñez en Bolivia. Y en fin, tenemos que cuidar mucho este gobierno y a la vez asegurarnos que no puedan regresar los neoliberales al poder. Ellos manejan un enorme aparato de comunicación. Es una de las ramas que desarrollaron mucho en todo el mundo. Tienen una gran capacidad para la psicología de masas, para el marketing, porque se vincula mucho también con la venta de mercancías y pues ellos se dedican a eso. El capital privado es capital que vende, decían los vendedores que era un gran vendedor, un vendedor estrella, el que es capaz de venderle peines a un calvo como yo. Y que ellos lo toman como un gran honor el ser capaces de venderles peines a un calvo o de vender helados en el Polo Norte, cosas así, porque sí, ellos se especializan en el marketing, que es ese tipo de propaganda mentirosa que hace soñar en cosas maravillosas. Lo que le están vendiendo a uno lo presentan así, y en realidad pues muchas veces no es más que un producto inservible o hasta dañino. Sí. El envoltorio con que han presentado desde el principio el neoliberalismo, una economía moderna, una economía que traería grandes inversiones, que traería fuentes de trabajo, que abarataría el costo de la energía eléctrica, del petróleo, del gas, que nos traería el enorme beneficio de la energía limpia, que ya no contaminaría, pues no resultó nada de eso, resultó todo exactamente al revés. La mayor parte de gente lamentablemente no tiene las herramientas de análisis o de conocimiento previo y pues creyó eso y votó por esas cosas y ahora tenemos que tener mucha precaución y mucho cuidado y una constante campaña de educación y de explicación para que no vuelvan a convencer a nuestra gente sencilla de que esas patrañas que ellos nos venden son reales y que si bien esto conforme va caminando no alcanza para satisfacer
todas las necesidades, todas las demandas, todos los problemas de unos y otros sectores de la población. Esto se va a tardar sin duda en poderlo hacer a un nivel aceptable. Ellos lo manejan con tal grado de dolo que lo usan todo para tratar de reposicionarse. Por ejemplo, este asunto de los medicamentos anticancerígenos, que en efecto todavía no están todos en México. No están todos en México, todavía faltan. Todo el aparato que manejaba el sistema de salud estaba privatizado prácticamente, especialmente la producción y distribución de medicamentos. Todo estaba en manos de un pequeño puñado de grandes empresas y éstas lucraban de manera extraordinaria con el manejo de estos productos. Sí. Y cuando con López Obrador entra la campaña anticorrupción y entran las acciones para tratar de que no haya un lucro desmedido en ninguna actividad, y luego al poco tiempo de que acababa de entrar a empezar a reconstruir hospitales, recuerdan ustedes todo el engaño que hubo ahí en la construcción de hospitales. Sí, casi 300 hospitales abandonados, un derroche de recursos y negocios hechos por el Estado con empresas privadas para la construcción. Maestro, si me permite, me gustaría regresar a un aspecto que me llamó mucho la atención del inicio de su exposición. Y también mencionar que Marta Elvia no puede, ella decidió que dejáramos todo el tiempo libre a la exposición al maestro Amezcua, pero puedes, y me gustaría mucho también que hagas alguna intervención, preguntas, inquietudes que tengas, Marta, que nos ayudes a la coconducción. Usted mencionó algo que me pareció fundamental para comprender la importancia del rescate de la soberanía nacional. A veces lo vemos como un concepto así como si estuviera en el éter, como una cuestión romántica, algo para cantarlo en el himno nacional, y no para comprenderlo, como usted lo dijo, en la raíz profunda que tiene para el desarrollo económico y el bienestar de un pueblo. O sea, la soberanía es la palanca fundamental a defender para poder lograr los bienestares, el bienestar social, como se dice hoy, de la población. Exacto. Y entonces, pues la defensa de la riqueza, de los recursos naturales, orientados al desarrollo de la economía nacional. Eso me parece a mí que ha sido fundamental para poder comprender como cualquier ciudadano la importancia que tiene la defensa de este concepto de la soberanía. Y es que el presidente López Obrador ha hablado fundamentalmente de dos líneas, diría que tres, pero para lo que nos toca ahorita son dos. Él ha hablado del combate a la corrupción, de la defensa de la soberanía nacional, y el otro aspecto es de la austeridad, del fin del régimen de los privilegios, también para la casta dorada gobernante. Pero en el caso de la soberanía y el combate a la corrupción, creo que es lo que nos interesa de manera fundamental para entender por qué debiéramos llevar a juicio a los expresidentes. Mire usted, maestro, que mientras usted nos iba comentando todo esto, yo recordé algo que la propia Coparmex había declarado en 2016, en noviembre de 2016, poco más de 2 años después de que se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, y que sabemos que se aprobó con sobornos también a los diputados de oposición, digamos de oposición panista.
Coparmex dice, la reforma energética ha traído más daños que beneficios, y mencionan los propios patrones cómo cuestionan cómo el aumento de precios en el consumo eléctrico y el hecho de que se hayan dado los gasolinazos, el aumento también del precio de la gasolina, cómo trajo daños tremendos para la economía y para el bolsillo de los mexicanos, perjudicando la economía en todos los sectores productivos y sociales. Esto lo mencionaron y lo publicó precisamente la revista Forbes de noviembre 1 de 2016. Pero antes, maestro, cuando estaba recién aprobada la reforma energética, ya esta misma revista, que como usted lo mencionaba, pues pertenece a un grupo no precisamente interesado en las causas sociales, sino en la economía y en la economía de los patrones, ya mencionaba que sería un grave error la reforma energética y que traería más daños que beneficios a México. Uno de ellos enumera, voy a decir algunos rápidamente, el rápido agotamiento de reservas petroleras, la pérdida de oportunidad de empujar la productividad de nuestra economía en México, el aumento a la carga fiscal a Pemex, el hecho de que se dejen de generar empresas nacionales significativamente, que no aumenten el nivel de actividad económica y de generación de empleos, y que aumente en cambio la concentración del ingreso y la transferencia de riqueza al extranjero, que el gasto público continúe destinándose mayoritariamente a gasto corriente y que no se generen ahorros de largo plazo, aumentando además la deuda pública. Dice, no se contribuirá a reducir la pobreza, y una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza pueden dispararse aún más. Se desaprovecharían los recursos para atacar las determinantes estructurales de la pobreza en México. Estos son algunos aspectos, no los voy a, nada más los enuncio, que menciona un analista que escribe para la revista Forbes, Sergio Saldaña Zorrilla. Bueno, centrándonos ahí, maestro, ¿usted cómo ve, cómo dimensiona el daño causado al país? Es un daño que tiene responsables. ¿Quiénes serían los responsables? ¿Cómo tendría que resarcirse este daño en términos de justicia? ¿Qué podríamos reclamar los mexicanos? Mire usted, en primer lugar, a mí me parece que lo fundamental de todo esto, más que el castigo a los expresidentes como individuos, lo que más importa de todo es las enseñanzas que podemos sacar y que debemos tener muy en cuenta a la vista de todos los casi 130 millones de mexicanos que ya estamos muy cerca de ser 120 y tantos millones según los últimos censos. Es decir, el conocimiento de todo esto, el conocimiento de lo que significan las políticas neoliberales, toda la serie de recetas, todo el decálogo de ese documento que se conoce como el Consenso de Washington, que idearon instancias de poder extranjero, todas, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas estas que corresponden a esta etapa tardía del imperialismo, a esta etapa senecta de un modo de producción ya agotado, el modo capitalista de producción, para saquear la economía de los pueblos, de todos los pueblos del mundo, y de esa manera, como un anciano que ya vivió todas sus horas extra, que ya andas más que centenario, ya anda en los 120 años de vida, pero insiste en buscar
el néctar de la eterna juventud, así sea, dijéramos, usando algún símil de ciencia ficción, así sea sacrificando a las generaciones jóvenes. Así procede este capitalismo imperialista de nuestro tiempo y ha puesto en práctica aquello que aquel embajador Lessing recomendaba a sus gobiernos, a los gobiernos de Estados Unidos. Para el caso de México, y en este caso será aplicable a todos los pueblos en vías de desarrollo, le llaman ellos indebidamente países sobreexplotados en realidad, que es el poner al frente del país a jóvenes que se hayan formado en la mentalidad de ellos. Si ellos ponen al frente de nuestros asuntos públicos, al frente del manejo de nuestros estados, de nuestras economías, a gente a la que ellos ya les hicieron antes el trabajo de convencerlos de que eso es lo que hay que hacer, pues entonces podrían dominarnos, les decía el embajador Lessing. Si en cambio los queremos invadir, hablando de los mexicanos, pues desataremos una guerra y será muy difícil porque pues los mexicanos son un pueblo que difícilmente se rinde, que resiste y pelea. En cambio, si les ponemos gente de ellos mismos, nacida en México, pero que piense como nosotros, que esté dispuesta a hacer lo que nosotros diseñamos y servirnos, entonces así podremos dominarlos. Eso es lo que puso en práctica el neoliberalismo, eso es lo que se plasma en el decálogo del consenso de Washington, y eso es lo que nos interesa llevar a la mentalidad de todos los 120 y tantos millones de mexicanos, 30 millones de votos para López Obrador, deben traducirse en 60, 70 millones en ocasiones posteriores, en las siguientes elecciones, en la del 24, en la del 30, para estar vacunados para que no venga una reposición de los neoliberales, una recaptura del poder por los neoliberales. Por eso yo digo, lo más importante es juzgar al neoliberalismo y a sus ejecutores. ¿Los ejecutores son culpables? Sí, claro que son culpables. Son tan culpables como lo fue Maximiliano de Habsburgo. No solo fue Napoleón III el culpable de la invasión a México, si él no se presta para venir a ejercer aquí el papel de pelele de Napoleón III, de emperador de los mexicanos, y por eso hizo bien Juárez y aquel régimen en hacerlo fusilar. Pero finalmente lo esencial era que no nos volvieran a invadir los franceses. Ahora lo esencial es que no regresen los neoliberales al poder y, por lo tanto, yo opino que lo esencial es juzgar al neoliberalismo, y aquí lo están haciendo ustedes muy bien en este programa, en otros programas que yo he visto con ustedes, Gracias. porque se habla de todo este problema esencial. Y claro, también a estos que han sido los instrumentos por los cuales han sido los ejecutores, así como hay en un delito mayor, en un delito penal de sangre, hay un autor intelectual y hay un autor material, y los dos deben castigarse, pues en este caso los materiales son estos 6 expresidentes neoliberales. Uno ya murió, Miguel de la Madrid, quedan 5 vivos, deben ser castigados con toda severidad. Sí, por crímenes muy concretos que están tipificados en el Código Penal. Hay pérdida de vidas, hay pérdida de bienes, hay latrocinio, hay robo, hay apropiación indebida de bienes. Pero otros no están tipificados porque las leyes son imperfectas, porque las leyes se hacen por la clase social dominante en cada etapa, y actualmente
estos 5 personajes que bien pueden ser responsables de un delito de traición a la patria, de un delito de lesa humanidad, de un De peculado, maestro. de un delito De que delitos daña, concretos de corrupción. sí, que daña a 120 y tantos millones de mexicanos, salvo que será el 1% de esos 120 y tantos millones que sí se benefició. De ahí en fuera todos fuimos perjudicados, sí deben ser castigados, pero reitero, lo esencial es todo el entramado y todo el por qué no debemos caer en el engaño que permita que se reinstalen los neoliberales en nuestro país. Sí, bueno, siendo eso lo esencial, sin embargo, maestro, y lo planteo también para conocer la opinión de Martita, hay un problema aquí fundamental, que es la opinión que tuvo López Obrador, que la sostiene respecto a los crímenes, los delitos del pasado, y que dice: yo no estoy de acuerdo con juzgar, llevar a la cárcel a los actores políticos del pasado. Yo quiero ver hacia adelante, quiero dedicar mi tiempo a construir las bases de la cuarta transformación. Sin embargo, a estas palabras del presidente se opuso una opinión mayoritaria en la sociedad diciendo: no, es que no se puede combatir la corrupción con un punto final, porque la corrupción y las consecuencias están en el presente, no se dejaron en el pasado, en las elecciones de julio de 2018, así como trazando una línea y una frontera, ¿no? La tenemos en el presente, las consecuencias están en el presente, los actores están actuando. Todavía hace poco veíamos el caso de Carlos Romero de Champs, muy acomodadito, el hombre ahí todavía chupando del presupuesto del erario de Pemex, ¿verdad? Y la gente dice, porque es lo que se ha revelado en encuestas, en testimonios, se tiene que sancionar y de manera drástica a los corruptos. Y no nada más los del pasado, los que surjan en el presente, porque pues van a surgir algunos. Y hay expedientes abiertos, hay casos muy concretos, como el caso de Emilio Lozoya Austin, que señala a una serie de legisladores, todos ellos, o si no la mayoría de ellos, de filiación panista, entre ellos ni más ni menos que el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que cuando fue senador, o Francisco Domínguez, o Raúl Gracia Guzmán, varios legisladores, el mismo Ricardo Anaya, que recibieron sobornos, recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética en los términos en que Enrique Peña Nieto quiso que se aprobara. Y bueno, esta solamente es una pequeña hebra de una enorme madeja de corrupción, para hablar solamente de Pemex. De la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad ha dado informe detallado el propio titular, Manuel Bartlett, y el presidente, pues señalando los contratos leoninos ilegales que estableció la Comisión Federal de Electricidad con empresas transnacionales. Y todo esto, el irlo desmantelando, no ha sido tarea nada fácil. De hecho, ha sido como apenas lo poquito que se puede detener de las letras chiquitas de los más graves de los contratos leoninos que se establecieron, y la reacción que viene por ello es muy fuerte. La reacción es fortalecer el bloque opositor con recursos y inyectarle todos los recursos del mundo para tumbar a López Obrador. Pero bueno, creo que en este sentido, el presidente ha hecho bien en decir, a pesar de que no estoy yo de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes, vamos a darle para adelante a esta propuesta. Y la gente sí quiere un juicio al sistema neoliberal,
pero quiere rostros, nombres, apellidos, culpables, corruptos que están en el presente y que todavía están gozando como si nada del dinero que se llevaron, ¿no? Que se robaron. Entonces, ahí es donde a mí me gustaría conocer la opinión también que tiene usted, que digo yo que no se contrapone el juicio al sistema con la justicia, con rostro y apellido contra los presuntos delincuentes. Y si me permite, yo dejaría que abriera tantito el micrófono Marta para que nos diera su opinión y estableciera también alguna pregunta al respecto, maestro. Adelante, adelante Marta, por favor, si fueras tan amable. Muchas gracias. Bueno, sobre este tema, el presidente mismo ha dicho de manera muy reiterada que el pueblo es sabio, y si el pueblo está en la posición, en el posicionamiento de que sean juzgados estos actores políticos, como lo dice la pregunta que se ha preparado para la consulta, entonces debemos de creer que hay mayoría de razón en este posicionamiento, ¿no? Y por otro lado, el presidente de la República, en su afán por avanzar, ¿no? Por llevar a cabo su programa progresista, desde luego, pues tiene la fuerte resistencia, la oposición de la derecha, de los enemigos, que no adversarios, los enemigos que salen afectados con su nuevo programa, con su posición o su rumbo antineoliberal. Y estos enemigos son nada menos que los actores de este pasado reciente. Por lo tanto, al combatir a estos enemigos, tenemos que combatir a su obra, lo que hicieron. Y para combatir lo que hicieron, pues tenemos que hablar del neoliberalismo, del daño que causó. Luego, entonces, no podemos avanzar sin hacer una revaloración, sin hacer un diagnóstico, sin hacer una revisión profunda de lo que significaron estos 36 años de la dictadura neoliberal. Y no conviene hacerlo, porque si lo deseable es nunca más volver hacia atrás, si dejamos esto ahí cubierto por el olvido, ¿no? Por nada más pensar en el futuro, y en el futuro podrían olvidarse cuestiones fundamentales para las nuevas generaciones. Y bueno, es por demás conocida y probada la sentencia de que los pueblos que olvidan la historia pues pueden cometer el grave error de repetirla y repetir los aspectos más negativos, ¿no? de esta, o de volver a un pasado terrible, nefasto, de retroceso. Me parece bueno, pues, en resumidas cuentas, de que es inevitable ahorita, si queremos avanzar, estar constantemente revisando lo que se hizo y no se puede volver a hacer, ¿no? Y que es tanto el dolor, es tanto el daño, el perjuicio, el resentimiento que causaron en el pueblo, de que no hay perdón. No hay manera de que el pueblo diga, nos vamos a olvidar de estos, dijéramos, delincuentes materiales, ¿no? De la dictadura neoliberal. Por lo tanto, se ha impuesto pues esta consulta, y en buena hora, que nos está permitiendo profundizar en la enseñanza de una historia que no se debe de olvidar para poder avanzar. Sí, y maestro, en los comentarios que nos haga a continuación, sería conveniente, me parece, también hablar del papel que está jugando el Poder Judicial, de cómo se protege a los que se oponen a las reformas o los cambios que quiera hacer el presidente López Obrador, con esta batería de amparos que lanza, ¿no?
Por ejemplo, no ha podido avanzar ni la ley de energía ni la ley de hidrocarburos que presentó el presidente de la República, que aprobó la Cámara, el Congreso, la Cámara de Diputados, la de senadores, porque esta batería de amparos promovido desde el sector, una parte del sector empresarial, pues son concedidos, son amparos concedidos por 1, 2, 3 jueces que frenan todo el poder legislativo y todo el quehacer del Ejecutivo con la mano en la cintura, a grado tal de que el presidente dice, bueno, si queremos avanzar, tenemos que hacer 2 cosas. Una es agregar el hecho a la reforma judicial, que continúe ahí el magistrado Saldívar hasta 2024, porque es un hombre decente que nos va a permitir sacar adelante esta reforma al propio Poder Judicial. Y la otra, pues si no nos permiten avanzar porque declaran anticonstitucional las leyes que promovemos, pues vamos haciendo la reforma constitucional. Pero para hacer esa reforma constitucional, sabemos que no tiene ahorita los 2 tercios que requiere el Poder Legislativo, y sabemos también que tienen un montón de jueces corruptos. Entonces, se requiere una fuerza política muy grande para hacer avanzar. Esa fuerza política se la podrá dar, ¿cree usted, maestro, la misma sociedad actuando, movilizándose, presionando? ¿Puede lograrse y puede ser un detonante en ese sentido la consulta del 1 de agosto? La consulta del 1 de agosto está siendo ya un instrumento de lucha ideológico, política y práctica, y lo va a hacer en mayor grado todavía el tema de la revocación de mandato, que está ya muy cerca ahora para el 21, para el 22, perdón. Ventilar estos grandes temas, procurando difundirlos lo más posible, esta presencia diaria del presidente en la mañanera, dirigiéndose coloquialmente y repitiendo sus mensajes esenciales una y otra vez, están siendo una parte muy importante de la batalla práctica, porque los neoliberales en 36 años dejaron construido un entramado sumamente difícil de destruir, de deshacer. Por eso hablaba yo de que nos llevará varios años el poder recuperar y avanzar más de lo que habíamos logrado avanzar antes, que todavía era un camino al que le faltaba mucho, pues nos va a faltar más. Pero el presidente lo está haciendo bien, con mucha habilidad. Él ha ido encontrando dentro de ese rompecabezas complejísimo que quedó, caminitos para ir avanzando. Por ejemplo, justamente escoge Pemex y Comisión Federal Electricidad para empezar a recuperar la soberanía económica, empezando por la energética, por 2 razones: porque son base, la energía es base de la economía, pero además porque es donde quedaron pequeños elementos que no alcanzaron a destruir del todo los neoliberales. Un Pemex ya en la lona, ya a punto de expirar, pero todavía estaba ahí, y una Comisión Federal de Electricidad igual, también ya a punto de expirar, semidestruida, descapitalizada, a la que le habían quitado jurídicamente todas sus herramientas, todos sus elementos. Y poco a poco, por el camino de la anticorrupción, incluso respetando los contratos ya otorgados, en tanto no sean leoninos, en tanto no se pueda demostrar jurídicamente que son leoninos, va fortaleciéndolos, va recuperándolos,
Ahora con el Poder Judicial ocurre lo mismo. El Poder Judicial estaba totalmente en manos neoliberales. Bueno, ahí apareció que el ministro Saldívar, presidente de la Corte, pues no lo era tanto y que poco a poco fue, dijéramos, alineándose con la 4T, ya en lo cual para mí fue sorpresivo. Yo no lo concebía como una gente que pudiera hacer eso, pero lo hizo. Y ahora, bueno, pues el presidente lo que promueve no es que se reelija, porque no está permitido eso, el ministro Saldívar, sino que no deje de ser presidente de la Corte durante el periodo para el que ya estaba designado como ministro, que no deje de ser presidente de la Corte, pues porque no hay ningún otro que pudiera hacerlo con cierto nivel de decencia. Es decir, por lo menos es un hombre decente y un hombre que comprende las cosas y que no está a la venta al primer postor como los demás. Y en ese sentido, pues es un hombre recto y en el que puede confiar el presidente. Por otro lado, pues son dos jueces los que han entregado ya ciento y tantas amparos, pero ya hoy mismo viene la nota de que el tribunal ya le dio palo a los dos primeros fallos de esa gama, y yo confío en que el tribunal va a desmantelar todos esos fallos. Y si no, pues se van a la corte, a la última instancia. Y en la corte creo que los gana la tendencia que encabeza el presidente de la corte, Saldívar. Y creo que eso se va a ir avanzando por ahí sin necesidad de reforma constitucional. Ahora, el tema de la reforma constitucional, aún sin tener las 2/3 partes de los diputados y los senadores, en algunos casos también va a haber reformas constitucionales en este segundo tramo del gobierno. Yo confío en que eso va a suceder, porque sí hay de dónde pueda completar los 2/3 de los votos, sí lo hay. El bloque opositor no es monolítico, tiene problemas, cada uno de sus 3 elementos político-partidistas tiene conflictos internos. En el PRI, pues ahora están muy a la vista, ellas se agarraron a palos unos contra otros, y en el PAN, pues todavía están en el nivel declarativo, pero están también muy a la vista los que defienden la actual política y los que la critican, pues no necesariamente porque sean más progresistas o algo, sino simplemente porque hay contradicciones internas, sea la índole que sea la que alienta esas contradicciones. Y en el caso del PRD, de lo que queda del PRD, que ya pues es casi nada, perdió su última gubernatura que tenía y perdió el registro en muchas de las entidades del país en que no alcanzó el mínimo de votación, y bueno, pues aún así también tiene contradicciones internas. El presidente ha tenido la habilidad de no pelearse con los gobernadores. Él cuida mucho esas cosas y lo hace bien. Lo ha venido mostrando que ha sido muy hábil. Él se acoge a las tesis de la democracia representativa. Yo soy presidente de todos los mexicanos, gobierno para todos, y por lo tanto no me meto en los asuntos de ningún partido político, ni siquiera el que me trajo al poder.
pero ya vimos que no necesariamente. Cuando hace falta dar manotazos, ahí da manotazos, y cuando hace falta decidir cosas, decide cosas. Creo que va a influir en su sucesión, y qué bueno que lo haga, porque es la parte más avanzada que hay dentro de Morena, es López Obrador, indudablemente, y pues queda en pobres manos si él en la práctica estuviera cumpliendo esa declaración de yo ahí no me meto, pero ha buscado hacerlo de tal manera que no le genere, por otro lado, críticas o agresiones más de las que ya tiene por parte de sus enemigos. Igual, en este caso, para conseguir los votos, esa relación que mantiene con varios gobernadores del PRI que no han roto la relación con él, que no formaron parte de esa agrupación que se formó de gobernadores opositores. Sí. Está el caso de Murat, el de Puebla, está el caso del mismo del Estado de México, hay varios así. Y como sabemos, tradicionalmente, y eso sigue siendo válido, los gobernadores son la principal autoridad frente a los diputados de los distritos de esa entidad. Así es. Entonces creo que por ahí viene para los momentos clave, tampoco los va a desgastar, ahí estándolos haciendo votar para cada rato, porque pues los pero para momentos decisivos como las reformas constitucionales, como se hizo en los 3 primeros años. Exacto. Se logró el consenso. Exacto, va a tener los votos suficientes. Creo que por ahí va caminando, no me preocupa mucho. Veo en general con buena perspectiva que todo esto pueda ir saliendo adelante. Pero sobre todo, qué bueno que él está en la batalla de las ideas constantemente. ¿Sí? En la mañanera eso ayuda muchísimo, porque la movilización popular, la opinión popular, bueno, pues en su informe trimestral ayer, probablemente lo que más resalta, y que él lo presumió y que es lo que más les está hiriendo a sus adversarios, pues es los altos índices de aceptación que tiene su gobierno, y qué porcentaje tan alto de la población se manifiesta diciendo si hoy fuera la votación por revocación de mandato. El 70% votaría por que continúe, porque continúe el presidente. Aprobando el cambio en su conjunto, más del 80%. Entonces, eso es fuerza política, eso es fuerza política real, muy superior a los 30 millones de votos con los que llegó. Y bueno, pues eso Tenemos problemas con la conexión. Se nos está cortando, ¿no? Sí, voy a salir. A ver si mejora. Hemos tenido problemas, amigos y amigas, con el comentario. Perdón, es que tuvimos una interrupción, maestro. Tuvimos una interrupción. Escuchamos la última parte. Y la última parte, sí, el último minuto, si pudiera retomarlo, por favor, porque aquí de repente cayó la transmisión. Adelante, sí, por favor. Justo. Yo decía que todo esto es fuerza política real. Estos altos índices de aceptación, de respaldo, son fuerza política real, y que aunque no esté instrumentada jurídicamente, se traduce ya en hechos concretos que pueden reflejarse en acciones más concretas. Maestro, a mí me gustaría terminar tratando de retomar el tema de la necesidad de esta reforma energética que urge en México, porque esta reforma que se implementó y que tuvo, cuando menos, déjeme ver, del 97 a la fecha, hasta que la aprueba el Congreso y la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, 2014. Y que pues es una reforma que impulsa precisamente a las grandes compañías transnacionales. Es una historia que hemos contado aquí muchas veces, pero es una reforma energética que se gesta a través de las grandes compañías transnacionales del sector energético. Pero sabemos perfectamente bien qué es lo que provocó esta reforma energética. Ustedes la han estado desmenuzando, la han estado analizando, la han estado poniendo su entorno. Pero en este momento la realidad es que esta reforma energética
Como bien lo han comentado también, pues nos ha restado una enorme cantidad de autonomía, de soberanía, de independencia, y eso nos ha hecho altamente dependientes de los recursos energéticos que se tienen que importar porque pues, los gobiernos neoliberales simple y sencillamente dejaron en el abandono a estos dos sectores tan importantes que es la energía y obviamente la producción de una energía que incluso ya en este momento ya la tendencia mundial va hacia la generación de una energía alternativa con otras fuentes de producción. Y no hemos hablado, no he escuchado, perdón, no he estado escuchando una propuesta específica, porque esto que está usted diciendo, maestro, es bien interesante. Tenemos una presidencia que tiene todavía el respaldo de la mayoría de la población mexicana. No voy a mencionar cifras, pero lo cierto es que todos coinciden que todavía tiene una mayoría de aprobación por parte del pueblo mexicano en todas las mediciones que se hacen. Por otro lado también, pues casi estoy seguro que no va a tener ningún problema con este tema de la revocación del mandato, va a continuar el presidente de la República, pero yo veo por otro lado que también los actores que están apoyando al presidente o que formaron parte o que forman parte de su llegada al país están ya en plena efervescencia por el cambio presidencial y eso podría estar también distrayendo a muchos de estos sectores en otros temas que no sean precisamente las 4 reformas que va a impulsar la presidencia de la República el próximo año. La eléctrica entre ellas. La eléctrica es una de fortalecimiento de la las... Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estas cosas como que se tienen que ya... se deben de comentar y de comenzar a generar foros de discusión y también reuniones en todos los niveles, maestro y Marta, para que se pueda finalmente llevar una reforma de electricidad lo más a fondo posible y lo más contemporánea posible con el desarrollo de la energía eléctrica en este momento en el país, independientemente de que también se va a tener que rescatar la energía en todas sus variantes, fundamentalmente para que incluso pues los mismos ciudadanos, lo hemos comentado yo aquí en lo personal, lo he señalado y he dicho que sería muy interesante que en las nuevas reformas nos dieran a los ciudadanos comunes la oportunidad de también ser productores de energía, utilizando sistemas alternativos de producción de la misma energía. Pero en este mundo globalizado, en este mundo en donde nuestro país tiene esta enorme dependencia todavía para poder generar sus propios recursos energéticos, con el sector de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos prácticamente desmantelados hoy y con unas agresiones que están constantemente sobre las decisiones que se están tomando en este gobierno para poder comenzar a tratar de rescatar el tema de la energía y de la soberanía nacional en estos temas. Hoy, por ejemplo, estoy viendo que congresistas de republicanos presentaron y enviaron cartas a Joe Biden y a sus colegas en el Congreso de Estados Unidos para que no se apruebe la compra de esta planta energética que tiene la compañía Shell ¿cómo se llama esta? Eso es la refinería, ¿no? Sí, allá en el norte de Estados Unidos. Sí, en Texas. Es una refinería. Exactamente, y que están diciendo, no, porque Petróleos Mexicanos es una de las compañías productoras de petróleo y de generadores de hidrocarburos más ineficientes que existen en todo el planeta. Ya tiene el 50% de esa planta. Entonces, bueno, pero están diciendo que no se termine de vender esta planta. Entonces, ¿qué se requiere, maestro? Concretamente, ¿qué se puede, qué debería de incluir una reforma de estas naturalezas? En donde, insisto, es importantísimo que se tome en cuenta a todos los sectores, incluyendo también a los opositores, para escuchar también sus posicionamientos y que no luego estén diciendo, es que nos dejaron al margen. ¿Qué cree usted, maestro, que podría incorporar esta reforma? Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible en cada momento. Lo deseable, en mi opinión, es la plena recuperación por parte del Estado de esta rama fundamental de la economía. Pero no lo veo posible en este momento por la heterogeneidad de fuerzas
con capacidad de dificultar que eso se dé, tanto en la arena nacional como en la arena internacional. Los capitales internacionales que están metidos ya en esto son poderosos y crearían turbulencias difíciles de sortear. Hasta ahora creo que no hay elementos para que el gobierno de Estados Unidos impida lo de la refinería esta de Texas, la John Deere, ¿no? Algo así se llama. Sí, no, es un congresista de Estados Unidos Sí, el que lo está pidiendo. pero sin embargo, si fuera un poco más audaz la reforma, probablemente sí entraría el gobierno y probablemente entraría, si se dan pasos mucho más allá, pues entraría al nivel que entraron en Bolivia, a buscar ya de plano tumbarlo y con acciones muy directas o muy poco indirectas, muy poco encubiertas. De modo que lo posible creo que por ahora es en los términos en que lo planteó el presidente y creo que por ahí va a salir, lo cual no significa que no estemos pidiendo más, podemos hacerlo porque del otro lado pues piden mucho, pero sí significa que no nos vamos a pelear con el presidente porque no dé todo lo que queremos, lo que finalmente se consigue. Entonces no es una reforma, no esperemos los mexicanos. Esto es muy importante que lo mencione, y qué bueno que lo está mencionando así, maestro, porque muchos mexicanos creen que se va a tomar una decisión más radical, ¿sí? Algo similar a lo que hizo, por ejemplo, López Mateos. No Pero no es eso, porque como bien usted lo dice, y bueno, el caso de Baja California es emblemático. Llegan aquí todo un grupo de compañías transnacionales encabezadas por Sempra Energy y Iberdrola y se hacen dueños del barrio, así, completo, ya incluso distribuyendo dinero para que se realicen obras públicas y de alguna forma también buscando ya tener sus propios gobernantes, presidencias municipales, diputados, gobernador, en fin. Se hicieron dueños del barrio, así de fácil en Baja California. Pero bueno, al menos eso es importante, qué bueno que lo señala, que no nos esperemos los mexicanos entonces una reforma a fondo, sino que adecuado a lo que se puede hacer ante esta pérdida de soberanía provocada por los gobiernos neoliberales. Okay. Un fortalecimiento de la CFE con el control del 51% de la producción, de todo lo que tiene que ver con la energía y el Estado como rector, ¿no? Es lo que se está planteando. Así es, y porque, por ejemplo, hoy mismo el presidente de la República dice que está diciendo, señores del sector privado, si no tienen cuidado con la forma en cómo están vendiendo el gas natural a los ciudadanos, ojo, porque vamos a poner un tope en precio, poner un precio fijo, tope. Así que se lo estoy avisando para que luego no nos digan cosas, pero es que se exceden, Cuauhtémoc, se exceden, Marta, Olga, se exceden. Sí, porque la reforma energética de Peña Nieto liberó totalmente los precios para que cada gasolinero de cada gasolinería pusiera el precio que se le diera la gana. Y nos vimos a precios de 25, 26 pesos, casi 27 en algunos estados de la República. O como en las medicinas, que vas y compras una medicina en una farmacia y te vale 30 pesos la caja, y vas a la que está a 3 cuadras y te vale 300 pesos la caja de pastillas, ¿no? Entonces, ese libre mercado fue al que sometió Peña Nieto nuestras industrias básicas, claro. ¿Cómo le llaman? Estratégicas, ¿verdad? Pemex y la CFE. Y no sé si usted sepa, por ejemplo, el caso de Sempra Energy, aquí tenemos una planta que originalmente se diseñó para traer gas natural licuado y aquí hacer un proceso industrial para poderlo exportar a los Estados Unidos y entregarle también a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora ya está en una reconversión porque ahora van a traer el gas de Estados Unidos acá en Ensenada, la planta de energía Costa Azul, y lo que está sucediendo ahora es que esta compañía, en una ocasión en que un presidente municipal, fíjense, del PRI, Enrique Pelayo Torres, clausuró sus instalaciones aquí a 20, 25 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, porque el proceso de instalación fue sumamente desasiado, hubo múltiples actos de corrupción por parte de los gobiernos de Peña Nieto, de Zedillo. ¿Sabe qué sucedió? La empresa dijo,
si no me abres el gobierno del estado, el gobierno federal, si no me abres mi planta, voy a pedir la intervención de mis embajadas, de mi gobierno de Estados Unidos y a ver qué decisión tomamos para reabrir con el ejército estadounidense, y entonces mandó Calderón el ejército al mexicano. ejército mexicano, porque exactamente es un sector estratégico sobre el cual no pueden entonces los mexicanos ejercer ya sus derechos. Sí. De revisión de algo que se instaló. Es la pérdida de soberanía de la que perfectamente hablaba usted, correcta. maestro. En fin, así Maestro, es, un ejemplo, nada más. ¿Con qué mensaje hacia el 1 de agosto le gustaría a usted concluir esta entrevista? Con un llamado vehemente a todos los mexicanos a movilizarse por el sí a la procedencia del juicio y sí a la sanción. Ojalá la movilización sea muy grande, enorme, lo más grande que sea posible. Tampoco es una camisa de fuerza los 37. 38, póngale, por los que anulen. Tampoco, pero si no se lograra, creo que la batalla la ganaríamos de todas formas, aunque no se logre esa cifra. Pero 38 si se millones logra, de mexicanos se que acudan a rebasa. votar. Pero si se logra y se rebasa, que tampoco es imposible que suceda, pues sería una victoria aún mucho mayor. Así es que vale la pena esforzarnos al máximo posible en esta tarea. Y son 7 millones de votos más que los 30 que obtuvo López Obrador en 2018, que fue pues un récord histórico de votación. En efecto. Nada más que tiene ahora la ventaja de que seguramente habrá muchos priistas de base, panistas, gente sin partido, incluso abstencionistas, que se sientan convocados, porque no van a votar por un candidato, por un partido, sino que van a votar por una acción. La búsqueda de justicia por los actos realizados por los expresidentes de la República. Creo que esto convoca a un universo todavía mayor. Entonces sí es posible. Escuchaba ayer que Lorenzo Córdoba del INE, asombrado, informaba que a apenas 3 días de haber lanzado la convocatoria para ciudadanos que quisieran inscribirse para atender las mesas, ya más de 100,000 ciudadanos se habían inscrito. Y dijo, bueno, pues van a instalar 57,000 casillas, algo así. Ya se inscribió el doble, necesitan más, porque necesitan tener por lo menos presidente, secretario y escrutador, por lo menos 3 personas por casilla, pero sí escuché de viva voz en un programa noticioso que con mucho asombro y gusto decía que 100,000 ya se solicitaron ser representantes de las mesas de votación y apenas eran 72 horas de lanzada la convocatoria. Y para que lo reconozca Lorenzo Córdoba, pues es otra cosa muy significativa. Sí. Y creo que ese debería ser también el llamado, ¿verdad? Que todos aquellos ciudadanos interesados en que se lleve bien la votación, vigilar cómo es todo el proceso, no vaya a haber por ahí un chanchullo, bueno, pues que participen, porque de por sí, maestro, es muy limitada la cantidad de mesas que van a poner de votación. Es menos de 1/3 de las mesas que se colocaron para la elección del pasado 6 de junio. Es menos de 1/3. Y con esta tercera parte tenemos que darnos abasto para que vayan más votantes, o más o menos una cantidad de votantes de los que fueron ahora. Y entonces significa que las mesas tendrán mucho trabajo porque aún calculando voto por minuto, ¿verdad? Tienen que agotarse esas 2,000 boletas que van a dar por cada mesa. 2,000 boletas. Si no se apuran a ir, se los ganan otros. Entonces hay que ir a votar por el sí. Y si es posible, digo yo, anotarse también para estar participando como funcionarios de esas mesas de casilla. Y observadores también. Y observadores, Martita, también.
Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias, maestro Cuauhtémoc Amezcua. Ha sido un verdadero placer escucharlo y ver cómo va hasta la raíz, al fondo del tema y a las propuestas de lo que hay que hacer. Y esperamos que esta sea la primera, maestro Cuauhtémoc Amezcua, de una serie de entrevistas que podamos realizar posteriormente. Yo le agradezco mucho, Olga, Javier, les agradezco mucho la invitación. Ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. A mi muy apreciada compañera Marta Elvia le agradezco mucho haber sido pues el eslabón para conectarnos y con mucho gusto estoy a disposición cuando lo consideren adecuado. Gracias, maestro. Un abrazo muy grande y qué gusto me da saber que formó parte usted de esa primera generación de diputados de izquierda en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sé que, no sé si ya lo realizaron, iban a realizar un evento conmemorativo o de homenaje a la primera bancada de izquierda en la Cámara de Diputados. No sé si sepa algo de eso. Bueno, aclararía, no fue la primera en la que yo estuve, en la que estuvo mi partido, ya había habido varias antes. Sí, pero yo me refiero a la primera de la coalición de izquierda, ¿o no perteneció usted a esa? No, el Partido Popular Socialista tuvo diputado desde antes de fundarse. Cuando nace el partido en 1948, ya entre sus fundadores hubo un diputado y 2 senadores de la República en ejercicio. Y luego, antes de la reforma política que permitió los diputados de partido, tuvimos 1 o 2 diputados en cada legislatura. Y a partir del año de 1964, con la 46 legislatura, pues el mismo maestro Lombardo fue el coordinador del grupo parlamentario ya de 10 diputados del PPS. Así es de que sí traemos una historia un poco más larga en la lucha parlamentaria. Y yo la disfruté mucho en las 3 ocasiones en que fui diputado, la disfruté mucho, es un escenario muy valioso, un escenario increíble, en que aprende uno mucho y puede uno dar batallas muy importantes. Yo me esforcé en hacerlo y pues lo disfruté mucho. Pues maestro, sería un honor tenerlo en un análisis también de la reforma constitucional en materia electoral. Sería estupendo también contar con sus puntos de vista. Esperamos que dentro de poco lo podamos entonces ya recibir de nueva cuenta 4 Vientos, que es su casa. Marta Elvia, ¿con qué te despides? Y muchísimas gracias por ser intermediaria para conseguir esta entrevista. Te agradecemos mucho, Marta. No, pues me despido agradeciéndoles como siempre a ustedes este espacio tan valioso, ¿verdad? Para nuestras entrevistas y estos temas tan importantes y tan puntual, en este caso ahora el tema de los energéticos con relación a la consulta popular, ¿no? Muchísimas gracias, queridos amigos. Un abrazo, Marta, que sigas muy bien. Abrazo, fuerte abrazo, fraternal abrazo. Periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran eco. Muchísimas gracias, un saludo a todos nuestros amigos de la Ciudad de México y también de la Ciudad de Mexicali, que es un verdadero horno. Sí, y amigos, los invitamos, no se pierdan, a las 12 del día tenemos nuestro programa con el doctor Víctor Alejandro Espinosa. COLEF. Y sí, él es académico, investigador del COLEF. Y ya sabe, pues con él siempre también resultan muy interesantes las entrevistas y él se va al aspecto netamente político en su engarce local, estatal, nacional. Bueno. Muchas gracias. Entonces, a las 12 nos vemos. Muchas gracias, amigos y amigas, y buen provecho en su desayuno o en su comida, si está en este momento comiendo. Hasta luego. Hasta pronto.